Muchas gracias por la invitación a ISAGRI. Amalia, muchas gracias. Y nada, bueno, tenemos poco tiempo, entonces, bueno, yo principalmente voy a dar unas pinceladas del manejo del cultivo, ¿vale? De cómo podemos influir en la calidad. Vale, así, vale. Vale, va a ser difícil porque me muevo mucho y veremos a ver cómo acaba. Entonces voy a ver, vamos a dar tengo poco tiempo, entonces dar unas pinceladas del manejo del cultivo, de cómo podemos influir en la calidad. Vamos a intentar centrarnos de envero a vendimia, hablaremos de antes qué cosas también hay que hacer un poquito antes en el preenvero o durante esa fase de ciclo de la valla. Vemos estas fotos y, bueno, cuando vemos esto, está claro que no representa la calidad que queremos, ¿no? Podéis observar, bueno, con este manejo de la vegetación está claro que no vamos a poder manejar la producción, no puedes intervenir en esa producción. Si en cambio, si ya vemos ese tipo de manejo, ¿no?, de vegetación, ese manejo de cultivo, podemos ver una producción que sí que nos interesa y que sí que es el objetivo, ¿no?, de entrar a la bodega. Entonces, ¿cómo el comportamiento de la planta nos va a afectar en la calidad, ¿no?, que buscamos? Porque cuando hablamos de calidad, está claro que la calidad depende del objetivo de la bodega, ¿vale?, del objetivo productivo. Hay muchos tipos de calidades, ¿no? Entonces, cuando tenemos un exceso de producción, está claro que nos va a influir, ¿no? Cuando el vigor es inadecuado, cuando sea un vigor bajo, un vigor alto, va a influir en esa calidad. Cuando hay un estrés térmico, un estrés hídrico y las enfermedades plagas y carencias nutricionales, ¿no? En base, lo que tenemos que hacer es buscar ese equilibrio de la planta. El equilibrio de la planta no significa 5.000, 3.000, 8.000 kilos por hectárea. Al final significa que la planta está equilibrada, ¿vale? Y dependiendo de esos recursos que tenga la planta en ese paraje, en esa parcela, pues podremos tener una producción u otra, u una calidad u otra. Vamos a recordar, en el ciclo de la planta, ¿no?, es decir, los momentos fenológicos o durante todo el ciclo, ¿no?, se producen comportamientos fisiológicos de la planta, y en ese comportamiento fisiológico, si actuamos de una manera u otra, tanto en el manejo como en la nutrición, la planta va a responder de una manera u otra, ¿no? Nos va a dar una respuesta distinta. Entonces, es fundamental conocer el comportamiento de la planta para saber dónde y cómo tenemos que actuar. Cuando hablamos de objetivos de calidad, ¿no?, está claro que lo que queremos principalmente es el equilibrio de la planta, ¿vale? Y a partir de ahí podemos influir, dependiendo de en qué momento actuemos, influiremos en el cuajado del racimo, ¿no?, el cuajado de frutos. Podemos tener, normalmente los objetivos siempre son racimos sueltos, ¿no?, o cuajado, porque cuando tenemos variedades o clones con racimos compactos, al final ahí la maduración no va a ser homogénea de ese racimo, ¿no? Mejoramos las condiciones de iluminación, necesitamos esa porosidad para homogeneizar la maduración, para una calidad, para una sanitaria, y es buena maduración y sanidad. ¿Dónde vamos a actuar? Pues está claro que tenemos que actuar durante todo el ciclo, ¿no? No podemos centrarnos de envero a vendimia, como es este caso. Entonces, si no actuamos durante todo el ciclo, no vamos a conseguir esos objetivos de producción, ¿no? Está claro que tenemos que empezar desde la poda de invierno, manejo en verde, manejo del suelo, control sanitario, control nutricional, ¿no?, y el control del estrés hídrico y el estrés térmico. De envero a vendimia, ¿dónde vamos a poder actuar? Podemos actuar en manejo del suelo, por supuesto, control sanitario, pero vamos a centrarnos en dar unas pinceladas, digamos, en el manejo de en verde y ese control térmico y ese control hídrico. Pero si no llegamos habiendo hecho las cosas bien, de este momento para adelante, los problemas los vamos a tener, ¿no? No vamos a poder conseguir unas buenas soluciones. Respecto al manejo en verde, está claro que nuestro objetivo es este, ¿no? Entonces, si ya partimos de envero en este punto, o en preenvero, o si ahora mismo en las condiciones en las que estamos partimos así, para llegar ahí va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, la poda en verde, vamos tarde, ¿no? En hacer una poda en verde vamos a producir unas heridas importantes que va a influir mucho en la planta, ¿no? El despunte, igual vamos tarde, vamos a despuntar y vamos a tirar mucha vegetación,
vamos a tirar entonces muchos recursos que hemos perdido de la planta. ¿Por qué? ¿No? Porque no tiene sentido, tenemos que haber hecho este punto anteriormente. El manejo de líos de vegetación, si queremos esa pared vegetativa, entonces, aunque lo intentemos subir ahora, vamos a romper, vamos a hacer heridas en la planta y al final vamos a perder recursos, ¿no? Seguimos con temas de recursos. Entonces, ¿dónde podemos actuar ahora mismo en el manejo en verde? Parte, podemos actuar en el deshojado, incluso tendríamos que haber actuado anteriormente, ahora veremos, en el deshojado tendría que haber sido antes, pero bueno, parte, podemos actuar en el deshojado, consiguiendo una mejora de la calidad, por supuesto, y en los alcaleros de racimos, que también podíamos haber actuado antes con unos objetivos distintos, ¿vale? Dependiendo de nuestra calidad que buscamos, ¿no? El tema del deshojado, dependiendo, como he dicho, dependiendo del momento fenológico de la planta, pues tendremos una acción u otra, ¿no? No es lo mismo actuar en el tamaño guisante y en vero, ¿vale? Que para mí es el mejor momento de actuar de deshojados, porque vamos a conseguir mucha porosidad y mucha sanidad, que irnos a 2 o 3 semanas antes de vendimia, ¿no? Mucho cuidado, ahora hay unos estudios de unas universidades italianas que hablaba de cómo actuar para conseguir un corrimiento importante en los racimos, ¿no? Que es justo antes de floración, ¿vale? Pero hay que hacer un deshojado intenso y ahí hay que tener mucho cuidado. No vamos a entrar en ello, pero bueno, era solo por si os interesa. Yo creo que esos artículos son muy interesantes y dan unos resultados bastante importantes, sobre todo en variedades o clones con racimos muy, muy compactos, ¿no? O parcelas donde la incidencia de botritis es muy importante. El momento herbáceo de la valla, que ya vamos tarde, ¿no? Pues ya estamos en fase 2, casi en preenvero, no vamos a estar dentro de poco. Ese objetivo de deshojado de preenvero, lo que podemos destacar es, sobre todo, es potenciar que se desarrolle la prurina, ¿vale? Tener mayor capacidad de prurina en la valla. ¿Qué es la prurina? La prurina es una capa cerosa. ¿Y qué hace esa capa cerosa? Al final protege esa valla de deshidratación y de bajar esa temperatura. Que las temperaturas altas afecten menos a la valla. Entonces, claro, si tenemos mayor prurina, al final vamos a conseguir una maduración mucho más homogénea y posiblemente menos, al final, aromas sobremaduros, ¿no? Cuando hacemos también el deshojado en este momento, por supuesto, vamos a mejorar la sanidad, ¿vale? Y esa iluminación, ¿no? Esa iluminación, al final vamos a conseguir reducir esas piracinas o estimular aromas o frescura, ¿no? en esa producción, que son los tiolis y los flavonoides, especialmente en variedades blancas, ¿no? Si ya empezamos a trabajar a partir de envero, pre-envero, lo que vamos a estar buscando es mejorar esa sanidad, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque las vallas ahí son mucho más sensibles, ¿no? Entonces, en zonas cálidas, más de la mitad de España, lo que tenemos que hacer es deshojados en modo visera. Es decir, tenemos que quitar las hojas basales hasta el último racimo, ¿vale? Esas hojas se tienen que quedar, porque así sombrean la valla. Y, por supuesto, actuar en la cara de la mañana. Depende de la orientación de tu parcela, actúas en una cara u otra. En el vaso igual. ¿Dónde vas a actuar? Pues en la parte, digamos, de la mañana, ¿no? Es muy importante porque al final, muchas veces en las ejecuciones, al final nos pasamos y ocurren esas quemaduras, ¿no? Al final, esas quemaduras, y si no llegas a quemar, van a tener oxidaciones y son sobremaduros, ¿no? Si ya hacemos cerca de vendimia, el objetivo al final es siempre sanidad o finalizar la maduración. Es decir, al final son vendimias que empiezan a ser más frescas, mayor humedad y tenemos problemas, ¿no? No conseguimos finalizar maduraciones e incluso se nos mete la botritis. La forma más eficaz de actuar, aparte de un tratamiento fitosanitario, es la ventilación, ¿no? Que se seque. El otro momento que podemos actuar, o sea, la otra acción que podemos hacer es el alcaleo de racimos, ¿vale? Es la segunda regulación de la carga. Estábamos hablando del equilibrio, ¿no? Al final las plantas tienen que estar equilibradas. ¿Cómo las equilibramos? La primera acción va a ser la poda, ¿no? Poda en seco y poda en verde, es decir, vamos a ver número de yemas y número de brotes que vamos a dejar en la planta. Y la segunda acción es la eliminación de racimos, ya sean enteros o parte de ellos, ¿no? Si queremos ir a finura, podemos quitar solo parte de... Cuando hacemos una clave de racimos, en vez de quitar el racimo entero, quitamos un hombro, ¿no? Entonces, esa acción es directa en la producción, dependiendo en qué momento lo hagamos, ¿vale? Si vamos a ir a... Bueno, eso lo cuento ahora. Entonces, ¿qué buscamos con esa clave de racimos? Equilibrio.
Si vamos a tener un equilibrio, la planta nos va a responder de esta manera, ¿no? Va a favorecer la maduración, va a tener mayor capacidad para madurar esa producción que tenemos, va a modificar ese microclima de racimos, por lo tanto vamos a mejorar la sanidad y vamos a reducir esas producciones. Cuando tenemos un amontonamiento excesivo de racimos, tenemos un amontonamiento, al final tenemos unas consecuencias, ¿no? Que no buscamos, por supuesto. ¿Por qué se va a dar ese amontonamiento? Ya no es solo porque la planta sea muy productora, sino porque muchas veces no hemos actuado correctamente, no hemos hecho una buena formación de la planta, no hemos hecho una correcta poda de invierno. Por ejemplo, en vasos hay brazos que están más secos, ¿no? Que al final tiene poco vigor ese brazo por heridas de poda, y al final la planta es más productiva en la otra parte del vaso. ¿Por qué no aprovechamos todo el vaso? Empecemos a dirigir, formar esos pulgares hacia ese lado, ¿no? Las espalderas, ¿por qué no cubrimos todos los metros lineales de las espalderas? Sino que parece que las tenemos todas con brazos secos y todo apuñado, ¿no? Entonces, al final pues, se producen esos amontonamientos. Si queremos hacer una clave de racimos, dependiendo del momento donde actuemos, nos va a responder la planta de una manera u otra, ¿no? El momento guisante antes del pero, que ya vamos tarde, ¿vale? Pero ese momento para mí es uno de los más cruciales, ¿no? Donde podemos actuar buscando esa multiplicación celular, ¿no? Si, dependiendo de nuestra calidad que busquemos, ¿no? El objetivo productivo. Es decir, ahora, por ejemplo, los vinos, bueno, pues, el mercado no está aceptando esos vinos ya tan concentrados, ¿no? Sino que hay un poco de vino tinto más diluido, ¿no? Entonces necesitamos una valla más grande. Si conseguimos una valla más grande, vamos a tener más dilución, ¿no? ¿Vale? Entonces, multiplicación celular. Quitemos, en vez de hacer una clave de racimos cuando estemos a mitad de maduración, quítalos en ese momento. ¿Qué ocurre? Que si quitamos en ese momento, no vamos a influir tanto en eliminar producción, porque la valla va a tener capacidad de incrementar peso y, por lo tanto, vamos a, dependiendo del momento, si es el principio de esa fase herbácea o final de esa fase herbácea, influirá más en tener racimos más grandes o más pequeños. Entonces, influimos menos en quitar producción. Eso también hay que saber qué limitaciones tenemos, ¿no? Algo muy importante también es la iluminación. En esa fase, eso meterme mucho en el ciclo, pero hay que saber un poco el ciclo de la planta, que esas yemas donde vamos el año que viene, vamos a mantener ese pulgar, esas yemas, si reciben más iluminación, serán más fértiles. ¿Por qué? Porque esa yema son bianuales, ¿no? Digamos, el primer año de la yema es donde vas a conseguir la fertilidad y el segundo año es cuando va a aparecer, ¿no? Pero bueno, eso sería otro momento, si no me lío mucho. En preenvero, aquí ya empezamos a afectar en la producción, ¿no? Porque ya en preenvero, digamos, estamos en fase 2 de la valla y, por lo tanto, la parte de multiplicación celular ya casi ha acabado y empieza ya el llenado de las células. Entonces sí que ya empezamos a influir en la reducción de la producción. Entonces, si en ese momento nosotros no buscamos esas vallas grandes, seguimos buscando valla pequeña, pues ya deberíamos de empezar a actuar aquí en esa clave de racimos, ¿vale? Al final, en este momento, lo que vamos a conseguir es actuar en mejorar la sanidad mucho antes que si vamos a eliminar los racimos en posenvero, cerca de endimia. Entonces, la mejora cualitativa aquí es mucho mucho mejor la mejora cualitativa, o sea, se actúa mucho mejor, ¿verdad? Se nota mucho más, ¿no? Si vamos a posenvero, ¿vale? Si ya vamos cerca de mitad de ciclo, mitad de maduración, ¿vale? Aquí, al final, efectuamos directamente en producción, vamos a mejorar, por supuesto, la maduración de esa planta, sobre todo el final de madurativo de la producción, pero vamos a poder eliminar esos racimos que no tienen la misma maduración, es decir, que van más retrasados en el ciclo, ¿no? Que si lo vamos a final cerca de endimia, esa diferencia madurativa sí que nos va a influir muchísimo en la calidad, ¿no? Respecto al estrés térmico al estrés hídrico, el manejo es distinto. Es decir, el estrés hídrico lo vamos a compensar con los riegos y el estrés térmico no. El estrés térmico tendremos que usar riego, pero también podemos usar unos productos que al final nos ayudan a proteger a la planta. Y si os fijáis la respuesta de la planta a un estrés térmico, se ven que son quemaduras de las hojas. Cuando estamos en un estrés hídrico, aparte de esas hojas basales, se nos cierra, ¿no? la hoja, se nos abaquilla, ¿no?
Las variedades, cada variedad se adapta, ¿no?, a una zona y tiene diferentes condiciones para, o sea, diferentes maneras de adaptar, tienen diferentes capacidades de adaptación, ¿no?, a una zona u otra. No quiero entrar en lo que es variedades isohídricas o anisóhídricas, que en realidad es un comportamiento anisohídrico e isohídrico, porque la misma planta puede tener ese comportamiento, pero bueno, hay un estudio científico ahí muy interesante en Castilla-La Mancha de 24 variedades y los van agrupando, depende de su comportamiento. Para el estrés térmico, por supuesto, hay que manejar el riego, ¿vale? Pero aparte de manejo de riego, tenemos productos, ¿no?, que podemos hacer que la planta continúe trabajando, ¿vale? Y nuestra consecuencia es que si la planta continúe trabajando, la planta consigue, o sea, mantiene esa maduración y por lo tanto mantenemos esa calidad. No hay oxidaciones, no hay reducciones, ¿no? O sea, no hay oxidaciones, no hay quemaduras, ¿no? Entonces, tenemos los fotoprotectores, por ejemplo el kaolín, ¿vale?, que lo que hace es reducir la temperatura de la planta, ¿vale? Sigue trabajando. O sea, hay gente que lo ha intentado usar o ha hecho ensayos para usarlo como reducción de azúcar, de acumulación de azúcar. No, la planta sigue trabajando, sigue haciendo fotosíntesis. Incluso, como sigue trabajando y sigue haciendo fotosíntesis, va a mantener esa acumulación de azúcar y va a incrementar la acumulación de azúcar en realidad de la valla, ¿vale?, manteniendo esa calidad. Y luego están los bioestimulantes, ¿no?, que al final es que la planta al final reacciona haciéndose unas defensas, digamos, en la planta. Entonces, por lo tanto, continúa trabajando, ¿vale? Que ahí tenemos las algas o aminoácidos. Cuando nos metemos en estrés hídrico, ahí tenemos que es un manejo de riego, ¿no? Dependiendo del momento de la planta, el momento del ciclo, la planta va a consumir más agua o menos agua. No podemos de repente decir, no, pues abro el grifo 24 horas y así abro cada 3 semanas hasta el final del ciclo, ¿no?, a ver qué ocurre. No, al final tenemos que tener un control, ¿no? Entonces, dependiendo del ciclo, está claro que al principio van a consumir menos agua, incluso no tenemos casi que ni regar, dependiendo de la zona, y luego ya empezamos, cuando empieza nuestros sumideros de racimos, que son gran consumidores de agua, pues ahí es donde incrementa, ¿no?, el consumo y sobre todo, y después de vendimia, porque estamos todavía con las reservas, ¿no? Dependiendo del objetivo que tengamos, digamos, en la bodega, podemos regar de una manera u otra. Un objetivo cuando es objetivo de calidad, de valla pequeña, buscar esa calidad de vinos más concentrados, ¿no?, que antiguamente, al final se estaba buscando mucho el riego déficit controlado. Entonces, hay un punto donde tú empiezas a hacer un déficit controlado, por supuesto, ¿no?, y ahí lo que consigues es que la planta, con un ahorro de agua bastante importante, pero de ahí lo que consigues es que la planta haga valla más pequeña, ¿no?, haga la valla más pequeña. Y a partir de ahí ya empezamos otra vez a regar normal según el estrés de la planta que queramos dar, el estrés que queremos dar a la planta, ¿vale? Al final, en ese cultivo, el viñedo no es un frutal, donde si aplicamos agua a lo que nos pida la planta, nosotros al final siempre la tenemos estresada, ¿vale? El KSUC que se aplica, pues mayor o menor, depende del momento que estemos durante el ciclo, ¿no? Pero el estrés que apliquemos a la planta, dependiendo de la fase donde estemos, nos va a influir más o nos va a influir, o sea, nos va a influir de una manera u otra. Si estamos en esa parte, digamos, parte herbácea, que ya hemos pasado, la fase 1 o la fase 2, en este caso sí que ahora mismo estamos en la fase 2, ahí es donde vamos a poder influir en el tamaño de la valla, ¿vale? Pero claro, aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos produciendo los ácidos orgánicos, es decir, ese ácido málico o ese ácido tartárico. Como ya ha dicho David, si hay un estrés, la planta va a respirar más y va a consumir más ácido málico, ¿no? Entonces vamos a tener menos capacidad de crear acidez, ¿no? Y respecto al ácido tartárico, la valla va a ir en proporción, se va a crear ácido tartárico. Si estás en la planta hasta cierto nivel, se va a seguir creando en menor cantidad, pero como nuestra proporción de valla va a ser más pequeña, la concentración de ácido tartárico respecto al tamaño de la valla no va a haber un problema. El problema será que si nos pasamos de estrés, ¿vale?, ahí sí que la planta dirá, tengo que mandar potasio a la valla. El potasio es un hormorregulador. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que esas células sean turgentes y no se deshidraten. Entonces mando más potasio y el potasio sí que precipita al tartárico. Entonces ahí es el estrés, el control de estrés que tenemos que dar, ¿no? Si estamos en maduración, que es lo que nos va a venir ahora, ¿vale?, o sea, la fase 3, ¿vale?,
Aquí, si le damos un estrés a la planta, vamos a tener pues eso, problemas importantes, ¿no? Aquí la respuesta de la planta va a ser peor. Vamos a tener ese acortamiento de maduración, vamos a reducir esa acumulación de azúcar porque la planta se paraliza, es decir, deja de trabajar, y si la planta no trabaja, no hay fotosíntesis, no hay acumulación de azúcares y, por supuesto, también nos va a afectar los rendimientos, ¿no? Ese potasio, como os he hablado, va a mandar más potasio a las bayas, vamos a incrementar los pH, vamos a reducir la acidez, vamos a tener un problema, ¿no?, de frescura en esa producción, vamos a perder calidad. Los antocianos, polifenoles, va a haber menos concentración, los antocianos, a efecto de los antocianos al final se oxidan. Incluso ya en pre-envero, si ya hay mucha iluminación, o sea, hay mucha iluminación, recibe mucha iluminación los racimos y hay un problema de estrés, esa oxidación de los antocianos y perdemos ese color, ¿no? Perdón. Entonces vamos a perder esa degradación de color y aromas, ¿no?, en la calidad de la baya. Y vamos a tener un problema en lo que siempre buscamos como objetivo, que es siempre buscamos solucionar, que es las diferencias de maduración fenólica e industriales, ¿no?, que al final siempre aquí tenemos un problema muy serio, sobre todo en zonas cálidas. Bueno, pues muchas gracias por la atención, disculpad la rapidez, pero bueno, quería poner mucha información en poco tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas sobre el vídeo? Vale, pues continuamos con la última intervención. Nombres, herramientas para una viticultura de nos ayudará a un uso cualitativo, la forma de entender la gestión del viñedo, desde la tecnología y la toma de decisiones en del datos. Contamos con un binomio de referencia en el ámbito de la digitalización y asesoramiento. Nos acompaña Matías Morgan, Sales Manager para Iberia de Securus, con participación de soluciones de agricultura conectada y monitorización agroclimática en tiempo real. Matías coordina una red de más de 2.000 agricultores en España y Portugal. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el desarrollo de despliegue de tecnologías digitales aplicadas al campo, facilitando a técnicos y agricultores la toma de decisiones basadas en